Mira. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a la penúltima jornada del Foro de la Cultura, un marco en el que durante estos días se ha hablado de o desde la sociología, la psicología, la filosofía, la literatura, el deporte y hoy toca la música. Estamos con dos personas, Jorge Ilegal, María Rodés. El primero tiende a lo salvaje, la segunda a la expresión artística parece más delicada. Igual nos sorprende e intercambian los papeles. Él lleva más años en la música que ella sobre la tierra. Un presentador perezoso diría que es una vieja gloria y es una joven promesa, pero no se sabe hasta qué punto es vieja ni gloria, puesto que está en los márgenes, o es joven y es promesa. Ella está en el límite. El otro día Kiko Llaneras, aquí, decía que la juventud podíamos llevarla hasta los 35 años, que si a partir de entonces te consideran joven es que no te están respetando. Ella está en el límite. Y quería precisamente empezar hablando de cómo os sentís en la edad que cada uno tenéis, si os sentís jóvenes. Vamos a intentar retomar algunas ideas del foro para que no parezca cada mesa una isla. Dar continuidad. ¿Cómo os sentís en la edad que tenéis? ¿Y cómo veis la juventud y la conexión intergeneracional? María. Si me siento joven, es la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, tengo 35 años. Yo creo que yo ya no soy joven. O sea, yo no me siento... O sea, soy joven, pero no... Pero es que, claro... Joven, claro, es lo que tú dices, ¿no? ¿Cuándo se acaba la juventud? Yo me acuerdo cuando tenía el carnet este joven de la Caixa, que me lo iban alargando cada vez más. O sea, llegaba a los 25, no, ahora lo alargamos hasta los 30, ¿no? Ahora, o sea, es como que se va alargando porque al final... bueno, no sé qué categoría realmente representa la juventud en relación a qué, ¿no? Yo me siento joven pues relativamente, pero está claro que una niña no soy, ¿no? Y lo que tú dices de que es una falta de consideración llamarme... Lo de joven promesa es una etiqueta que llevo arrastrando desde los 20 o desde los 18. Siempre cuando acababa un concierto me decían, a ti te va a ir bien, tú sigue. Y claro, cuando ya llegas a los 35 dices, bueno, pues igual no me va tan bien, ¿no? No lo sé. O sea, que no sé cómo responder a esta pregunta, la verdad. Te voy a ceder a ti el puesto para que me salves. Bueno, yo creo que cuando somos realmente jóvenes, esa época adolescente, las convicciones aún no lo son en absoluto, ¿eh? Esas convicciones que creemos que vamos a tener no lo son en absoluto. Luego llega un momento en que eso cristaliza, se hace sólido, ¿eh? Y son unas convicciones que a uno le gusta detentar, ¿eh? Pero a la edad que tengo ahora, a los 66 años, muy vividos además, ¿eh? Pues te vuelves crítico. Y todo eso que habían sido convicciones durante la etapa más larga de la vida, probablemente más fructífera, eso no lo sé, pues dejan de serlo. Al volverte crítico, esas convicciones se tambalean, ¿eh? Yo estoy atacándolas constantemente. Cuestionarse a uno mismo, al medio en el que se vive, a la realidad social, a todo. Yo creo que es un buen sistema. Claro, igual por eso yo nunca siento que haya sido joven porque nunca he tenido ninguna convicción. Bueno, pues yo en este momento soy más joven que viejo he sido antes. Y sentirte más crítico es una manera amable de decir que te sientes más escéptico o cínico. Por supuesto. Por supuesto, yo soy un cínico profesional. Bueno, además Picasso dijo que cuando se era joven ya era para siempre. No he oído bien, chico. No, camarada eléctrica. Que Picasso dijo que cuando se era joven será ya para siempre, que no había barreras entre generaciones. Yo no sé, yo creo que las barreras son infinitamente mayores entre clases sociales o entre gente con niveles de educación diferentes, de conocimientos, ¿eh? No me refiero a respetar las reglas de urbanidad, ¿eh? Yo creo que las barreras son mucho mayores ahí. Yo hablo con mucha más fluidez con gente
tengo amigos de todas las edades. Desde muy joven he tenido amigos, fíjate, de 80 y tantos años. Yo tenía a lo mejor 18 y tal. Y no existían esas barreras. En cambio, con gente que no tenía estudios o que no había tenido acceso a la educación, ahí sí que existe una barrera realmente que puede ser infranqueable. Y generalmente lo es. Esa es la verdadera barrera. Vamos a ver en qué momento os encontráis cada uno. Jorge, tú ahora sacas un disco, La lucha por la vida. Unos duetos con compañeros, no sé si amigos. Yo esperaba de ti que te enfrentases a enemigos para ganarlos y cantar mejor que ellos. Bueno, en fin, yo cultivo mucho las enemistades, ¿eh? Se me da muy bien tener enemigos. Y yo creo que cualquier persona bastante fuerte sería realmente sucia si no supiese crearse enemigos. Los enemigos que tengo son enemigos grandes. No contabilizo esos pequeños enemigos, estos que llaman ahora haters, tan por miserables. Eso no los contabilizo como enemigos. Hombre, lo solucionaría con un par de sopapos. Todavía tengo facultades para hacerlo. Pero está muy bien. Hay que tener enemigos de verdadera calidad, ¿eh? Y yo tengo grandes enemigos. Dice Ramoncín que le excita que los enemigos te excitan. A cada uno, ¿no? Los enemigos te hacen mantenerte en forma, en muy buena forma. Fíjate, todas las sociedades que se han creado por la presión de enemigos, ya sea países vecinos o tribus vecinas, lo que sea, todas esas sociedades que se han hecho fuertes, se han hecho a sí mismas de esa manera, en el momento, los animales, pasa con montones de especies, los animales que hay en los zoos estos abiertos, modernos, en los que está muy bien, se les proporciona el alimento todos los días, decaen, degeneran. Y tengo el placer en estos momentos de ver cómo degenera toda la sociedad occidental, ¿eh? Es un espectáculo magnífico. Y es el momento en que se producen aberraciones abiertas, ¿eh? y no sé qué, y manifestaciones artísticas de altísimo valor, ¿eh? Es un gran momento. Y eso es lo que hace que pueda escribir discos como este. Escribo canciones por eso. O sea, no soy tanto el autor. Eso de crear, del creador, es una mierda. Todos estamos funcionando como espejo, reflejando lo que vemos alrededor. Incluso, fíjate, esta creación generalmente es el apropiarse de ideas de generaciones anteriores. Qué momento tan bueno, ver cómo todo se descompone, ¿eh? Cómo la vieja Europa cada día tiene más arrugas en su mapa, cómo los Estados Unidos dejan de ser la primera potencia. Joder, lo de Inglaterra y el Imperio Británico es fantástico, tío. Que haya tenido que venir se ha intentado durante siglos, que haya tenido que venir un tonto de los cojones, como el actual primer ministro, para darnos ese espectáculo. Es la hostia. No lo hubiese pensado ni en mis mejores pesadillas, tío. Tú dijiste, bueno, Europa Muerto está publicado a principios de los 80, ahora que está enterrada. Bueno, era muy previsible. Ya te digo que eso de la autoría y el de ser tal... Después de leer el Tratado de Maastricht, que también era previsible, no es que tenga una bola de cristal en mi casa y tal. Bueno, tengo bolas de las de jugar así que conservo de cuando era pequeño. Me gusta conservar esos juguetes antiguos, porque a veces para saber a dónde vas tienes que saber primero dónde estás, dónde has estado y a dónde quieres ir, ¿eh? Puede que no cumplas el objetivo, pero bueno, tienes más garantías de hacerlo. En Europa Muerto, pues es la visión de un hombre joven de algo totalmente predecible, ¿eh? El Tratado de Maastricht habla por sí solo. Había una unión fiscal, en fin, Europa tenía que morir. Pero vaya muerte más digna, joder. La muerte de Europa es una muerte realmente digna. La muerte de los Estados Unidos es una comedia malísima, ¿eh? Ellos son así, tío. O sea, tú diferencias en Occidente entre... Ahora vamos. Ahora. En Occidente diferencias entre Europa y Estados Unidos. ¿Tú te sientes europeo o eso es muy etnocentrista? Bueno,
es imposible ser totalmente europeo y ser totalmente yanqui. Parte de los europeos y parte de toda la ideología europea de artes y de cosas están en los Estados Unidos. Los museos están llenos de cosas. Europa ha sido en algunos momentos incluso saqueada. Se han llevado monumentos pétreos enormes en barcos cargados para reedificarlos en los Estados Unidos. La cultura, Europa está también diseminada por los Estados Unidos y el norte de África. También hay una parte de África, sobre todo en países como España. Es muy difícil hacer el mapa. No se puede hacer el mapa con... Cuando hablo de Europa, no hablo tanto a la Europa restringida, a las fronteras que todos podemos ver en el mapa como ese legado cultural, que ha llegado mucho más allá de esas fronteras. María, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes europea? El problema de Occidente, el conflicto con Ucrania ha rodeado también varias mesas del foro. ¿Tú cómo te sientes en este contexto? ¿Te sientes apelada? ¿Te sientes occidental, europea? ¿Sientes la decadencia? O sea, si siento la decadencia de Europa. Siento la decadencia en general, no sé si de Europa o más bien como una decadencia más de como seres humanos. O sea, no sé si es una cuestión puramente de Europa, o sea, creo que es un momento donde el ser humano está como llegando a un punto de decadencia que tiene que ver mucho también con el estilo de vida, ¿no? que llevamos, con una sociedad que igual estoy cambiando ahora de tema y creo que venimos a hablar de la creación en los márgenes, ¿no? Pero para mí tiene más que ver con una sociedad puramente llevada por el consumo y una sociedad cada vez más superficial y poco... O sea, que me estoy yendo del tema, pero es que yo no tengo una conciencia tan de si soy europea o si soy... No tengo esa... No sé, no me siento identificada con Europa, ni tampoco me siento identificada con España, ni incluso con Cataluña, ni con... no sé. En tus 35 años tienes 7 trabajos discográficos, un libro... has sido precoz, prolífica. Estar a la altura de la leyenda puede ser un reto, una dificultad, pero estar a la altura también de las expectativas que se crean con una persona que está comenzando también es difícil, ¿no? ¿Te crea presión? Es que yo no estoy comenzando, llevo 12 años, en realidad. O sea, yo no siento que esté comenzando, llevo desde los 17 años componiendo canciones. Otra cosa es que yo no haya llegado a un punto o sea, que yo no he sido conocida, ¿no? Y eso, entonces eso parece que cuando no eres realmente conocida se te etiqueta en ese lugar de propuesta emergente. ¿Qué es la consolidación para ti? ¿Un determinado número de trabajos, de años dedicada a un aspecto artístico? La consolidación parece que la determina hoy en día un poco pues, el número de followers que tienes en tus redes sociales o si realmente pues, vendes muchas entradas o vendes muchos discos, o, ¿no? Es como tiene más que ver con los números y, como eso decía, con el consumo. Socialmente, pero personalmente... La consolidación, que para mí es la consolidación. Para mí, yo sinceramente vivo mi trabajo como una cuestión de oficio. O sea, me refiero que yo llevo creando desde que soy muy joven, ya te digo, 17 años, y mi vida es la música. O sea, siempre he hecho canciones. Entonces, eso para mí es una consolidación personal porque a mí me define el hecho de crear canciones, de componer, de cantar. No sé, no lo digo, o sea, para no entrar en el debate de creadora o no, es que para mí ser creador es evidente que cogemos de lo que nos viene y que recuperamos de lo que tenemos detrás, ¿no? Sería imposible no hacerlo. Es decir, no somos islas, evidentemente todo nos influye y el creador, pues obviamente es un reflejo de lo que tiene a su alrededor y de lo que ha mamado, ¿no? Entonces la consolidación para mí pues es mi oficio, sí, es pues sí, es que no sé cómo... Es una pregunta muy difícil realmente, ¿no? O sea, ¿qué es la consolidación para ti, por ejemplo, o sea, no sabría cómo responderte mejor. Bueno, yo creo que para estar consolidado tienes que tener un mínimo de recepción en el otro lado para poderte dedicar de una manera autónoma a ello, ¿no? Y si no, pues siempre estaría en unos márgenes.
Claro, ahí entramos más en la palabra profesional, que es una palabra también muy ambigua, ¿no? Y peligrosa. ¿Y qué significa ser profesional? Que nos lo diga Jorge. Bueno, yo tengo carné de profesional. Bueno, primero tuve carné de niño prodigio, cosa que me causaba una vergüenza y un cabreo tremendo. Y luego ya me saqué, porque a la edad que tenía no te daban el carné de profesional. En esa época se exigía un carné para actuar, tenían que ver que estabas capacitado para dar un espectáculo. Yo los daba, y no todos muy edificantes ya desde muy temprana edad. Y finalmente me saqué el carnet profesional. Yo creo que lo hice a los 17 años. Y con esto era más bien al revés la cosa. Tenías que demostrar esa solvencia para ser profesional y ganarte la vida con eso. Una vez lo tenías, pues podías actuar y cobrar una pasta por hacerlo. En los grupos, yo toqué en grupos, orquestas de todo tipo, músicas a veces que me parecían abyectas, y bueno, lo hacía por la pasta, para poder sufragar los gastos que supone tener un equipo y tocar otros tipos de música. Y eso era ser profesional. Es una cuestión mercantil, puramente mercantil. No va más allá de eso. Hay varios nexos que os unen. Uno, por ejemplo, es lo que podríamos llamar técnica tecnológica. Es una redundancia que os interesa a los dos. María, tú estudiaste arte sonoro en 2012. Al año siguiente produjiste un disco tuyo. Es decir, no te conformaste con componer e interpretar. Jorge, abandonaste Derecho. Yo creo que es una excusa para poder aprender las mesas de... No, tuve que abandonar Derecho porque hacia 1979 se veía que España era una olla a presión, culturalmente hablando. El cine, el cómic, la literatura y también la música estaban en plena efervescencia. Entonces era el momento en el que había que saltar de la universidad. Yo era un alumno brillante, a pesar de las pocas horas que dedicaba al estudio, porque mi verdadera profesión era tocar. Así es como me ganaba la vida. Y, sin embargo, vi que había hueco para dejar de tocar pasodobles, que es una música que detesto profundamente, y poder hacer algo realmente más creativo y más ¿Pero qué os acorde. aporta a cada uno el saber el interior, las tripas de la música? Las tripas. Saber pintar una guitarra o saber cómo se produce un disco. Pues yo te digo que mi plan era dedicar 8 horas diarias, muy intensamente, oír música clásica, jazz, repasar física. Al ser de letras, bueno, yo hice el bachiller por Ciencias y Letras, pero tenía que repasar cosas de física para saber cómo sintonizan los altavoces, a qué velocidad va cada frecuencia de sonido, cómo distanciar esos altavoces, cómo están en fase, fuera de fase las impedancias, microfonía, en fin, técnica microfónica. También cómo se manejan los aparatos de retardo, de eco, todo ese tipo de cosas. Y eso yo creía que iba a llevar 8 horas. Digo, si dedico 8 horas muy intensamente, para 1 hora para comer y luego así, voy a ser la hostia. No, me di cuenta que con 12 horas no tenía suficiente. Llegué a las 13 horas, como trae mala suerte ya, empecé en 14 horas. Con el uso de la anfetamina conseguí, que las han prohibido ahora, no sé quién ha sido el imbécil que prohibió el sulfato de estranfetamina. Pues llegamos, no solo yo, sino mis compañeros, a manejarnos muy bien en todas esas cosas. Así es como se hace alguien que va a tener éxito sí o sí. Con todos esos conocimientos, nos mantuvimos fuera tocando otra música y sin presentar lo que estábamos haciendo al público. Una vez teníamos eso, teniendo todas esas cosas, el equipo que fabricamos con los conocimientos de física que teníamos, fabricamos un equipo para tocar en directo a base de los restos de los basureros de otros grupos que tenían más potencial económico que nosotros. Y con eso, los primeros ilegales nos trasladamos a Madrid, a Rocola. Sabíamos que íbamos a arrasar. En un año éramos el grupo que más cobraba en este país. Hemos cobrado cantidades ingentes, nos hemos forrado, nos lo hemos gastado en drogas hasta tal punto que llegó un momento que miré a mis compañeros y dije, todos están enfermos. Y me miré a mí mismo y dije, joder, yo también estoy enfermo. Y tuve que sabotear mi propia banda. Esa es la historia. O sea, que te llevas mirando al espejo. ¿Querías ver cómo son las tripas de las artes? Pues así son. Apestan,
María, ¿qué aporta el conocimiento del arte sonoro para la composición, para lograr un sonido que tú buscas? Bueno, el arte sonoro en mi caso vino bastante cuando ya llevaba tiempo haciendo música y la verdad es que, claro, en eso sí que noto que hay un salto generacional porque creo que la gente de mi generación, muchos hemos empezado haciendo música simplemente descargándonos un programa, un software de edición en Internet y empezando a grabar en casa, ¿no? O sea, yo empecé grabando en casa, me producía con lo que tenía, a veces utilizaba mecheros para hacer percusiones, a veces utilizaba pues lo que tenía, ¿no? O sea, me refiero no sé si en tu caso, ¿no? Pero no sé si tú has tenido herramientas... Bueno, no, yo he crecido al mismo tiempo que los amplificadores antiguos, todos estos. He crecido al mismo tiempo que toda esa tecnología, pero también he crecido al mismo tiempo que la tuya, o he completado mi crecimiento. Pero al principio de todo, me refiero. Al principio o sea, de todo. cuando te iniciaste, tú, o sea, ¿grababas en estudios o grababas en tu casa? Grababa en casa también, igual también. que tú, sí. Grabamos en local de ensayo. Los aparatos sensibles quedaban dañados con el volumen que se utilizaba en la época, porque para sonorizar un sitio lo que se hacía no se amplificaban, solo se amplificaba la voz, generalmente el bombo de la batería. El resto estaba basado en lo que cogían los micrófonos de voz y las guitarras salían un volumen brutal. Era como se trabajaba. Eso pues acababa con muchos aparatos sensibles. Pero también grabamos en casa, sí. Estaban las cintas estas de... Los Beatles grabaron el Sgt. Pepper's en un 4 pistas. Nosotros teníamos un 4 pistas para hacer cosas, llegado un momento. No difiere tanto, ¿eh? No es tan distinto. Solo que yo creo que lo analógico suena mejor. Y de hecho, fíjate, yo tengo un estudio de grabación y los aparatos que utilizamos digitales, todos esos plugins, probablemente lo mismo que tú utilizas, imitan a los viejos aparatos digitales. Además, te sale en pantalla un compresor Fairchild legendario o todo ese tipo de cosas. Cada día los imitan mejor, ¿eh? Pero no difiere tanto, ¿eh? No creo que sea tan distinto. Hombre, puede ser diferente de la época en que Nerón tocó la lira, ¿eh? Parece que era muy bueno. Y estaba muy mal visto en Roma, sí, en Roma estaba muy mal visto que un emperador fuese actor o fuese músico, cosas así. Nerón tenía cojones, ¿eh? Quemó Roma y tal. Menudo elemento Nerón. ¿Tú, María, has conseguido el sonido que buscabas en los diferentes proyectos cuando, por ejemplo, te has... Es que para mí la producción y la composición, digamos que es lo mismo. Es decir, para mí la producción siempre ha tenido como un peso igual, que como mínimo igual, la mezcla, la producción, igual a la composición. Es decir, componer una canción es una cosa y luego elegir qué sonidos suenan, si quieres poner un sonido de lo que sea. Incluso a veces yo utilizo mucho, por ejemplo, las grabaciones de campo, pues sonidos de paisajes sonoros, ¿no? De, pues yo que sé, un río, que lo conviertes de repente en un ambiente. Pues digamos que para mí tiene el mismo peso la composición más en un sentido tradicional con la ambientación sonora o con la producción. Por eso me refería un poco que yo he crecido y me he desarrollado como una creadora donde la producción tiene un peso muy importante. Por eso hice un máster de arte sonoro, porque me atraía mucho, como más allá de la música y de la canción, el sonido. O sea, el sonido de una forma más abierta, ¿no? Como, la barrera entre arte sonoro y música siempre ha sido muy, muy complicada de definir, ¿no? ¿Qué es música y qué es arte sonoro? John Cage, todos estos artistas que un poco se salieron de la tradición musical para empezar a poner en valor el silencio o poner en valor la escucha del mundo, ¿no? Bueno, está más cerca del arte conceptual. Entonces, yo creo que estoy un poquito más cerca de eso o a caballo entre la música y el arte sonoro. Otro nexo que tenéis es el uso del espejo retrovisor. Los dos bebéis de la tradición. Jorge, el punk, el rock, el bolero. En tu caso has estado con la copla. ¿Cómo se convive actuando en el presente? Y no sé si tenéis pretensión de hacer música de vanguardia, pero sí música en el presente con el bagaje que tenéis a la espalda. ¿Cómo convive el pasado? O sea, lo viejo y lo nuevo en el caso de cada uno. El presente está hecho de pasado y futuro. ¿Cómo influye el pasado? Bueno, eso es fácil de ver, ¿eh? La creación generalmente es la apropiación
de la obra de nuestros antecesores, como te decía antes, o por lo menos parcial. Puede que introduzcamos alguna novedad, pero es así. Y el futuro, joder, por la capacidad humana de cálculo. Calculamos un poco qué es lo que va a pasar en el futuro. Y no sé qué estaba diciendo. A ti no te imagino escuchando a Muse, por ejemplo. ¿Escuchando qué? Muse. Muse, sí, he escuchado Muse. Sí, lo escuchas. Veo la producción, veo cómo... vamos a ver, yo padezco de formación profesional por el largo estado por los años inmerso en ese mundo. Entonces, cuando oigo cualquier canción, del tipo que sea, puedo oír cosas realmente detestables. Oigo cómo está producida, los efectos que lleva, probablemente la marca del efecto que lleva, la marca de la guitarra, los tempos en que va en el delay, o sea, todo, cómo han distribuido las frecuencias, dónde se solapan, todo lo oigo así. Y he oído Muse, veo cómo lo hacen y tal. No es tan innovador Muse, ¿eh? No lo es. Yo creo que estuve viendo uno de los hits más, probablemente el más fuerte de Muse, no recuerdo, está basado en una canción de Gary Litter, de los años 70. En fin, no hay cosas tan nuevas. Bueno. María. La pregunta era Sí, sobre la relación tradición. entre lo nuevo y lo viejo, la tradición y cómo Sí. actuar en el presente inmediato, presente continuo. Bueno, yo empecé con lo tradicional, digamos, en 2014, que hice un disco, todavía no estaba quizá tan de moda, ¿no? Lo de recuperar el folclore. Era un disco que se llama María Canta Copla, que básicamente son versiones mías de coplas, cuando en realidad no tenía ni idea de lo que era la copla, ni había escuchado nunca copla. Pero de repente pues, me pusieron Pena, penita, pena y me enamoré de la letra y de la canción. Y entonces quise hacer un pequeño homenaje a estas mujeres, cantantes, actrices que cantaban en estas canciones que se hacían famosas a través de películas, muchas de ellas pues estas coplas. Y también un poco como que lo que yo sentía es que yo no estaba tan lejos de ese estilo de música, ¿no? A pesar de que el estilo de la copla es muy distinto a lo que yo hago, ¿no? Es mucho más grandioso, solemne y teatralizado a veces incluso. Las letras y lo que decían, sobre todo las letras, esa cosa como confesional, muchas veces de hablar de tormentos que se sufrían un poco en silencio. En forma era muy distinto, pero en contenido no me sentía yo tan distinta a estas folclóricas, ¿no? Y entonces era como un pequeño homenaje a estas canciones, viniendo de un lugar totalmente distinto. Nada. ¿Qué No, es que guardo un tremendo rencor a la copla, de verdad. Porque es que me hundió la infancia. Joder. Tú cogías... Claro, yo no tuve infancia coplera, para mí yo era virgen. Pero en mi época, claro, cogías la radio, ponías la radio y era todo copla. Yo tengo fotografías, siendo un bebé me subía a una silla para cambiar la radio y prefería las interferencias que sonaban en medio. Hay un poco John Cage. Mucho mejor que oír a, yo qué sé, Juanita Reina. Antonio Molina estaba muy de moda, se hablaba Antonio. Joder, qué hijo puta. De verdad que es que me volvía loco eso, lo odiaba. Y cuando empezó Elvis Presley, y tal, joder, yo no entendía un carajo lo que decían, sí, pero que tampoco entendía lo que decían estas señoras. Y me pareció un liberador. Qué cojonudo Elvis Presley. Joder. Claro, para mí era más yo sentía más porque todos miramos a Estados Unidos. O sea, es verdad, aquí también hay canciones que están muy bien y letras muy buenas y canciones muy buenas, ¿no? ¿Por qué no reivindicarlas también? Era un momento donde mucha gente, por ejemplo, cantaba en inglés, ¿no? ¿Eh? Que hay algo más que reivindicarlas. Oh. Bueno, a mí me parece que hay canciones muy buenas sí, dentro del mundo de la seguro. copla. Seguro. Igual, porque es un género súper amplio. También hay novelas de caballería buenas. Y salvaron ¿cuál era? La Amadís de Gaula y tal. Con las coplas lo mismo. Pero vale, vamos a salvar unas cuantas muy buenas, como tú dices, pero vamos a quemar todas las demás. Una cosa, ¿cómo os protegéis del conocimiento que vais adquiriendo para que no tape la frescura o el discurso propio, ¿no? Hay que desaprender también, supongo, a partir de un momento. Por supuesto. Por supuesto. Mira, yo tengo una colección de guitarras muy amplia. Tengo unas 60 y pico guitarras cojonudas. Desde las guitarras estas de jazz de los años 30 hasta las guitarras sintetizador de ahora. ¿Y sabes qué hago? Si coges la guitarra, las guitarras son malignas. Los instrumentos son malignos.
te están llamando, yo las miro así y digo, ¡ay, hija puta! Me sustraigo al hechizo ese que tiene el instrumento. O sea, no puedes... Si sabes demasiado, pierdes la frescura. Eso que acabas de decir es totalmente cierto. A veces hay que no saber, ¿eh? Y lo mejor es, para hacer un solo, no marear demasiado las canciones para llegar al estudio o para grabarlas. Hacerlas mientras están todavía... cuando pueden ser un aborto. Ese es el momento de plasmarlas. Pueden ser un aborto, puede quedar fantástica, fresca y tal, ese punto impresionista. Como la empiezas a pulir aquí y allá, huelen a caca que apestan. María, ¿cómo te relacionas con tu bagaje y cómo vehiculas la intuición para que no estés muy contaminada por el conocimiento? Como nunca he sabido, o sea, me refiero que como yo empecé sin saber música, digamos que cantaba más o menos bien, y ese fue lo único que yo tenía como para creerme que era música. Porque desde pequeñita mis padres me decían, ¡ay, qué bien cantas! Y la gente me lo decía en el colegio, ¡ay, qué bien Joder, canta! a mí me decían otras cosas. Pues esa era como un elemento para mí fuerte, la voz, y por ahí empecé y chapurreaba la guitarra, siempre he sido... Nunca he tenido la disciplina para aprender bien ningún instrumento, entonces empecé desde un lugar súper... de hecho, mi primer disco se llama Sin Técnica y luego he ido aprendiendo, en estos 12 años, pues he ido aprendiendo por el camino, he ido aprendiendo al revés, es que no he tenido que desaprender, lo que he hecho es ido aprendiendo, básicamente. No me ha hecho falta desaprender, ya supongo que algún día igual tengo que empezar a desaprender. Espero, ojalá. Tú tienes un libro basado en sueños, Duerme Vela, y tú, Jorge, también has compuesto en sueños. ¿Cómo os relacionáis con el mundo onírico? Es una putada, ¿eh? Porque eso de levantarse a las 4 de la mañana en invierno cuando se te ocurre una canción... Y tu casa tiene que ser fría, porque vives en un castillo, ¿no? Casi es un palacio. Yo vivo en muchos sitios. Vivo también en un apartamento pequeño. Vivo en muchos sitios. Incluso he dormido en contenedores de escombros sin muchos problemas, ¿eh? Pero levantarse en ese momento, estés donde estés, aunque estés en medio de... Es muy difícil. Pero es donde se encuentran, ahí se juntan un poco, en una nebulosa donde se juntan el consciente y el subconsciente. El subconsciente es la parte más inteligente de todos nosotros y es de donde podemos extraer cosas realmente valiosas, ¿eh? Para encontrar novedades, que tampoco las vas a encontrar, yo desconfío de encontrar algo nuevo, ya lo he dicho varias veces. Lo más peligroso y donde están las ideas y las cosas más puras es en las más oscuras profundidades del yo, ¿eh? Ahí hay cosas realmente valiosas, pero puede que lo que veas no te guste, ¿eh? Puedes encontrar cosas que no te gusten. Esa inmersión es realmente peligrosa. Hay que atreverse y meterse ahí, ¿eh? Y en los sueños encuentras muchas cosas. El arte tiene que ver con la verdad, aunque no te guste. Sí. La verdad es una hija de puta, ¿eh? Hay que mantenerse protegido de la verdad, ¿eh? Y la verdad a la larga es menos peligrosa que la mentira, pero a la larga, ¿eh? Y la verdad tiene una cosa muy mala. La verdad tiene sus limitaciones. La mentira no. María, ¿tú también te has despertado a medianoche o has esperado a la mañana siguiente? ¿Cómo ha sido? Yo estuve 2 años apuntando mis sueños, un poco por lo que acaba de decir él. También a mí me fascinan los sueños porque realmente hay imágenes, ideas muy creativas que yo sería incapaz de pensar o de imaginar consciente, ¿no? Entonces, durante 2 añitos pues estuve apuntando mis sueños y lo recomiendo mucho a todas las que estáis aquí. Escribir los sueños es una experiencia magnífica, sobre todo cuando los lees después. Es como una especie de autobiografía surrealista y esconde un montón de deseos, de miedos. Entonces, después de escribir estos sueños, pues se me ocurrió la idea de escribir un disco inspirado un poco con estas imágenes que aparecían en los sueños, que se llama Sueño Triangular, que es por un poema de Pessoa que describe un sueño, pero lo hace a través de los colores y de la temperatura. A lo largo de estas jornadas del foro también se ha hablado en esa brecha generacional de las posibilidades críticas de la expresión cultural.
¿la música ha dejado de ser un cauce para las ideas o la protesta o no? David Bowie, cuando empezó Internet, dijo que ya había terminado el tiempo de la contestación en la música y que ya era más una expresión cultural al margen de etiquetas o al margen de protesta. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que justamente ahora es verdad que cuesta un poco encontrar artistas al margen realmente, ¿no? Es como que los artistas que realmente triunfan todos están como pro sistema, ¿no? O sea, antes, bueno, no sé, seguramente tú en esto puedes hablar muchísimo más que yo, pero... No, adelante, por favor. Pero es verdad que, o sea, cuesta encontrar artistas conocidos, famosos, ¿no? Que vayan en contra del sistema. O sea, me parece como que se ha unido mucho, que cuesta encontrar un poco ese... O incluso lo retrógrado puede ir en la parte musical, no en la letrística, ¿no? Por ejemplo. El electrolatino. Bueno, los movimientos en el arte, en todas las artes, no en los adelantos técnicos. En los adelantos técnicos, pues, no son pendulares. Se va siempre avanzando, buscando una perfección, buscando más prestaciones. Los movimientos en las artes son pendulares. Se está yendo y viniendo, como el péndulo de un reloj. Y estamos en un momento, fíjate, esto ha ocurrido más veces en la historia. El romanticismo era no conservador, sino regresivo. Era una regresión a los mitos medievales, magnificaba todo eso. El Renacimiento era regresivo, pero simultáneamente progresivo. ¿Por qué? Porque el Renacimiento viene después de una época de oscuridad y se vuelve a todo lo que se había perdido de la cultura grecolatina. Pues en esto pasa igual, actualmente pasa igual. Estamos en un momento en que, claro, regresivo, estamos también en un momento en el que no se dicen cosas, muy pocos autores dicen cosas. Está un poco eso de encerrarse en la Torre de Marfil, como ya hizo en su tiempo Juan Ramón Jiménez para escribir un libro sobre un burro, en fin. Juan Ramón tenía esas cosas. Y estamos en ese momento. Y luego están las radios fórmula. Las radios fórmula dependen de un algoritmo. El algoritmo está basado en el pasado. Es lo menos progresista que hay, porque se basa en cosas ya pasadas. Se crea a partir de ahí. No se oyen los discos de muchos artistas nuevos, artistas de gran éxito, internacionales. Se oye lo antiguo, porque el algoritmo así interpreta las cosas. Y bueno, estamos atados a algo regresivo con ese criterio. Y las grandes empresas, hacen esto. Tú oyes, voy a mojarme, joder. Rock FM, a mí me gusta el rock, y me gustan gran parte de los rocks, las cosas que suenan en Rock FM, pero es como comerse un caramelo chupado, porque las has oído 1000 veces. No ponen nada nuevo. Menuda puta mierda, ¿vale? A propósito de la regresión, y también tu gira última, Rebelión era, ¿no? Sí, sí. Ese era el nombre. Hoy en ABC hay un artículo de Juan Pedro Quiñonero hablando de la desaparición de los filósofos de izquierdas en Francia, ¿no? A propósito de las elecciones que va a haber en abril. El domingo pasado en El País había una página en la que se hablaba de que las nuevas derechas o ultraderechas son punk, porque son antisistema. Le Monde Diplomatique se pregunta este mes y también hace un año por qué la derecha está ganando el discurso. Hay un libro que se titula La rebeldía se volvió de derechas. ¿Qué es la rebeldía hoy? La rebeldía es un gas, y se propaga con facilidad y se filtra por las paredes. El problema es que parece ser que la izquierda ha perdido esa visión que tenía Gustave Le Bon cuando escribió en 1868, es Psicología de las masas, de no dar explicaciones, lanzar las ideas sin explicación ninguna, sin que se pueda contrastar nada. Eso se hacía, era la manera de funcionar de la izquierda y también de los partidos que imitaron a la izquierda, como puede ser el Partido Nacional Socialista, los nazis, que eran la competencia del Partido Comunista en la Alemania de los años 20-30. Lanzar las ideas, pero sin
sin justificar nada, sin aportar ninguna prueba de que eso es así. Eso funciona. Ese tipo de lenguaje en el rock se utiliza con mucha frecuencia y hace que funcionen canciones que llevan ese discurso. Ese mecanismo se puede acoplar tanto a la izquierda, al centro como a la derecha, o a vender Coca-Cola. Se puede hacer con fines mercantilistas, con cualquier tipo de fin. Funciona muy bien. Prueba en una conversación entre colegas, hacer una afirmación sin ninguna prueba. Sí, ya verás cómo funciona. Cojonuda. Axiomática. Vamos a no sé, ponen unas copas cojonudas en tal sitio. Oye, pero no digas más. No, tienen un whisky Macallan, no sé, mocerado, porque ahí ya, ¡pum!, vas a perder toda credibilidad, toda fuerza al mensaje. Vivir en los márgenes ayuda a escribir, da libertad. Tú tienes un disco con algunos asesinatos, ¿no? Murder Ballads de Nick Cave sí tuvo alguna repercusión, pero, por ejemplo, en un momento de corrección política, de buenismo, a Loquillo le han querido censurar por La Mataré, pero incluso a Hombres G o a La Unión. Bueno, el hecho de que tú estés en los márgenes te ha posibilitado una mayor capacidad Es posible que sea eso y también puede que mi cara de loco ayude un poco. María, ¿tú cómo te mueves en este momento? La escritura. ¿Te sientes más libre por estar fuera del discurso central? Bueno, supongo que por no tener una presión, digamos, de triunfo, como es eso, cuando no has triunfado de alguna forma, no tienes esa presión de que tu nuevo disco pues lo pete y de estar en esa esclavitud, ¿no? También de la profesionalidad, entre comillas, pues me siento muy libre para realmente artísticamente hacer lo que me dé la gana, porque como no juego en esa liga y nunca me ha interesado, pues como artista sí me siento muy, muy libre para hacer lo que me mueva y lo que me apetezca hacer. El otro día... Ah, sí, vas a decir algo. Nada, que yo quiero jugar en todas las ligas, tío. En todas, tío. Cojones. Las peleas que son mías y las de los demás, qué cojones. Elena Medel aquí decía que intentaba escribir cosas que fuesen remuneradas, posibles de ser rentabilizadas económicamente. Creo que vosotros estáis en los antípodas de esto, afortunadamente. La expresión artística, cuando interesa, se domestica. Cuando interesa en un público. Bueno, es lo que decía, ¿no? A veces si llegas a depender de eso, te puedes volver un poco esclavo quizá de tu propia fórmula, ¿no? O sea, no pretendes determinado éxito, no lo buscas siquiera. Estás cómoda en el sitio que ocupas. Es que yo sí, he llegado a un lugar en el que pues, puedo vivir de la música, que para mí ya es un gran logro. No ambiciono a mucho más que a poder seguir haciendo lo que me da la gana. Y si puedo vivir de ello, pues fantástico. Y de momento pues lo he logrado, evidentemente no de una forma pues muy, no sé, pues, para mí es suficiente y con eso estoy consolidada para mí misma. Bueno, yo escribí una frase en una canción que dice: quiero ser millonario para olvidarme de los amigos. Yo, joder, creo que en Ilegales no somos franciscanos, no somos monjes, no hacemos voto de pobreza. A mí me encanta la pasta y además la tiro con una elegancia que aterra. Pero me gusta ganar dinero y lo intento. No tengo ningún problema con esas cosas. No creo que... Pero eso viene a posteriori. Tú no compones pensando en... Pero por supuesto que no podría, no tengo esa capacidad. Pero, bueno, sí la tengo, pero no me da la gana. También, aparte de libertad, da desprotección, ofrece desprotección. ¿Os sentís a veces desprotegidos? Joder, yo me mis dos puños cuidan de mí. Yo me he sentido desprotegida toda mi vida, claro que sí. Es decir, yo llevo viviendo de la música los últimos 3 años, pero todo el resto de mi vida ha sido como tengo que tener un plan B. De hecho, estudié 2 carreras, he hecho 1000 trabajos. Siempre he estado en la cuerda floja en ese sentido, ¿no? Y ahora estoy, pues la verdad que muy agradecida de poder ¿Y la música ocupaba tu ocio? Digamos. No, la música para mí no ha sido una elección, es una vocación.
nunca he sentido que tuviera elección. O sea, empecé desde muy pequeña porque tenía una necesidad, casi te diría psicológica, una necesidad de encontrar una forma de expresarme que para mí fuera, encontrar mi lugar en el mundo, y fue a través de la música, ¿no? Entonces, es como que poco a poco... De hecho, yo me acuerdo cuando cumplí 29 o 30 años, muchos de mis colegas lo dejaron. Fue el momento de, bueno, tenemos que vivir de algo. Y yo tuve la suerte de poder encauzarme, ¿no? y acabar viviendo. Pero me encontré con la profesionalidad por accidente, casi. Como que yo lo hacía por pasión y al final pues, me tuve que convertir en profesional porque tampoco tenía muchas otras opciones. ¿Y qué pensáis del público? Aquí tenemos público... Gustavo Martín Garzó dijo una frase que me gustó mucho hace un par de meses. Se habla mucho de los malos libros y poco de los malos lectores. ¿Hay mal público en la música? ¿O escaso? ¿Queréis un público más exigente? Sí, yo creo que las grandes mayorías de público se merecen la música que escuchan. ¿Hay mal público? ¿O poco? ¿O no? Poco seguramente sí. Sí, mal público no. Yo no considero que haya mal público, no. Pero nunca se le pone en duda. Se hacen críticas de discos, crónicas de conciertos, pero nunca se habla de si el público reacciona bien o mal. Es verdad que hace 10 años sí que salían en las críticas que la gente no estaba atenta al concierto, sino que a veces llamando por el móvil. Pero pocas veces se pone el foco en el público. Eso es porque no ponen los amplificadores al volumen suficiente. Tú sube el volumen de los amplificadores y ya verás como nadie se pone a hablar por teléfono. Pues yo creo que eso tiene un poco que ver con lo que hablaba al principio de la decadencia, ¿no? Un poco que somos pues, cada vez, por desgracia, pues, muchas más superficiales, a veces lo queremos todo más rápido, nos cansamos, y entonces, bueno, el móvil es una forma de distraerse. Y si te está aburriendo un poco el concierto, pues en lugar de entrar más, pues igual te distraes haciendo un vídeo, yo qué sé, hay algo un poco de... Para mí es una opinión personal, pero sí que la superficialidad es un poco ¿Y os superior. molestan que os graben cuando tocáis o no? No. A mí me da lo mismo. Tú posas. Yo creo que... No, mi relación más que nada, cuando entro como en trance, ¿eh? Y mi relación es con el instrumento, con la sopa sónica que rodea todo. Me tomo la molestia de ponerlo todo de manera que sea muy agradable. Es tan envolvente el sonido. Es un sitio cómodo, crea una zona de confort absoluto. Y me da igual que me graben, que huelan mal, que con frecuencia el público huele mal, ¿eh? Sobre todo desde que no se fuma en las salas y todas estas cosas. Y generalmente huele muy profundamente a marihuana. Mira, me gusta el olor. Yo no fumo, pero me encanta. Muy bien, seguir fumando marihuana, chicos. Está bien. Tenéis la oportunidad de preguntar algo a Jorge y a María, así que levantad alguna mano si lo estimáis oportuno, si os apetece. Mira, aquí hay una persona. Estupendo. Ya Oye, llega por el micro. favor, si queréis hacer preguntas, hacerlas ahora, que en otras ocasiones luego la gente se pone a preguntarte fuera cuando estás tomando copas. Y es muy incómodo contestar mientras se abreva. Bueno, gracias María por la dulzura y la templanza, y gracias Jorge por la violencia, que también es muy necesaria. Por supuesto que es necesaria. Y quería saber desde vuestro punto de vista tan aparentemente distante, ¿cómo interpretáis estos movimientos que tratan de unificar criterios musicales de una manera tan arcaica o tan rancia como, por ejemplo, Eurovisión? Bueno, yo he escrito una frase a principios de los 80 que todavía hoy tiene cierta actualidad. Y dice: nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. Es una buena frase. Está una canción que se llama Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si espías a los niños vas a ver cosas como esas. Es que de Eurovisión no sé qué decirte, la verdad. O sea, creo que no lo he visto nunca. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, no tengo... Evidentemente me ha llegado, pero estoy muy lejos del mundo eurovisivo, pero yo qué sé, es un negocio, no sé. No sé qué decirte, no sé qué responder sobre Eurovisión.
Pero bueno, estoy bastante de acuerdo con tu frase, sí. Yo qué sé. Tenemos ahí otra pregunta. Hola, a mí me interesaría mucho saber la postura de Jorge en relación al rap, al reggaetón, algo que me parece que es tan distante de su música. Por cierto, ya no hay un tipo dentro del espejo que te mira con cara de conejo. Bueno, es muy posible, es muy posible. Pues mira, el rap carece de musicalidad, ¿eh? Tiene ritmo, pero carece de musicalidad. Es muy simple. No obstante, el mensaje del rap a veces es muy, muy interesante. Hay cosas muy interesantes, es reivindicativo. Es como el barrio hablando con sabiduría, ¿eh? En cambio, el trap es como el rap, pero sin muelas, dientes y uñas. Es como desprovisto de toda garra. Generalmente sacraliza el sexo, que es una cosa natural que hace todo el mundo, no hay que ser ningún acróbata para hacer sexo, y sacraliza la tenencia de armas o el meterse drogas sin ir mucho más allá, sin ninguna... Es simplista. Parece un poco es un discurso tontorrón, ¿eh? En fin, y luego, ¿qué otra cosa decías? El reggaetón, ¿no? El reggaetón. Bueno, el reggaetón ya me parece... Bueno, me parece una de esas músicas con las que ha coexistido el rock desde el principio, cuando decían que iba a desaparecer, el rock and roll iba a desaparecer en 1956, decían que iba a desaparecer en 3 meses o en un año, y que iban a haber nuevas músicas. Ahora se dice que el reggaetón, el perrea es lo del momento. Bueno, el rock ha coexistido con músicas abyectas desde el principio, ¿eh? Incluso con las tonadilleras y tal. En fin, ha coexistido con todo eso, lo ha superado y bueno, pues es una música más que desaparecerá y se diluirá como muchas otras. ¿Y después qué viene del reggaetón? Después del reggaetón, ¿qué viene? Después del reggaetón, ¿qué viene? Pues después del reggaetón, el silencio absoluto. John Cage, otra vez. John Cage, no, por favor, John Cage. No. Silencio. Prefiero Franz Zappa. Sí, adelante. Preguntaros dónde están para vosotros los límites del humor en cuanto a la censura y todo este tema. ¿Del humor? Musicalmente hablando. Yo haría, yo haría chistes incluso... si alguien se puede... La risa es un remedio infalible, decía las selecciones del Ríos Dilles. Y es verdad, la risa es realmente valiosa, ¿eh? Tiene unos efectos curativos estupendos. Y yo admitiría que se hiciesen chistes sobre mi propia muerte, ¿eh? Se han hecho chistes sobre muchas desgracias y yo creo que no debería haber límites, ningún límite. ¿Alguna cosa que añadir, María, al humor? No, estaría bastante de acuerdo. Siempre depende de en qué contexto, ¿no? Se supone que un contexto artístico, musical, tampoco importa mucho lo que digamos, ¿no? Es decir, se nos permite, en principio... nadie nos escucha pensando que vamos a decir... O sea, me refiero que para mí el marco de lo artístico, pues sí, debería ser totalmente libre. Cerramos con una última. Sí, hola. Mi pregunta es para la profesional María Rodés. Te voy a ser sincera y no he escuchado nada de tu música, pero escuchándote hoy voy a escucharlo. Y me gustaría saber, he leído que has hecho un disco que se llama Lilith. Sí. Y me gustaría saber un poco por qué te inspiró, de dónde te viene esta idea. Bueno, Lilith es un disco inspirado, es mi último disco de hecho, y es un disco inspirado en las brujas. Lilith, ya sabéis la historia, se supone que fue la primera mujer de Adán, que huyó del Edén porque no quería someterse a Adán. Y es un homenaje a las brujas que aparece en un momento de mi vida en el que yo de repente pues, tengo una iluminación y pienso, ahí va, no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo casa, porque en ese momento era nómada. Y dije yo, o sea, seguro que en el siglo XV
estaría ardiendo en la hoguera. Entonces me puse como a investigar sobre leyendas, estuve leyendo leyendas de la península ibérica sobre brujas, y me pareció como un tema pues, fascinante para hacer un disco que fuera un homenaje un poco a las mujeres libres, a las mujeres creadoras, mujeres que ardieron en la hoguera a veces por ser científicas, por ser sanadoras, por ser mujeres incomprendidas que se movían al margen del canon social, y entonces era como un pequeño tributo a esas mujeres, y eso es Lilith. Pues un momento idóneo para terminar. Antes recuerdo que mañana termina el foro a las 11 de la mañana con Contamíname. La propuesta contará con el niño de Elche, Albert Boadella y Rodrigo Cuevas. Muchas gracias a todos por haber venido, y a Jorge y a María. Gracias. Gracias, y a ti también. Bien.